voy a dar algunas recomendaciones de todo el desarrollo de este curso. Siempre las doy empezando el semestre, que es fundamental. Muchos de ustedes pues no van a escucharles la grabación porque no pueden estar en la sesión presencial aquí en la sala. Algunas recomendaciones, bueno, antes de ello pues voy a presentarme. Mi nombre es Felipe Hernán Ortiz, soy su director de curso. Durante este semestre llevo ya 4 años aquí en la UNAT. Llevo más de 35 años como docente en varias universidades y en el sector productivo estuve vinculado hasta hace 3 años, desarrollando en aplicaciones en salud, en Famisanar, EPS, como ingeniero de desarrollo. También estuve en el sector productivo trabajando con el Ministerio de Defensa en algunos proyectos SIC, de Sistemas de Información Geográfica. También estuve en el sector industrial. Bueno, he trabajado en varios roles. Siempre he combinado la academia con la docencia. Entonces espero que yo lo que he aprendido durante estos largos años les aporte mucho. Algo interesante de este corte, que no lo hice en cortes pasados, es que va a venir a partir de la tarea 3, componente de IA. Porque a veces utilizamos la inteligencia artificial mal utilizada y nos estamos haciendo males o engañándonos nosotros mismos. Entonces espero que aprovechen esa tercera web conferencia que es con Python y vamos a empezar algunos temas de IA como apoyo a nuestra materia. Esto es importante porque a veces cometemos el error de utilizarla, a ver, que me haga la tarea. No. Muy buenos días. Buenos días. Entonces, la idea es aprovechar la inteligencia artificial para algo bueno en su desarrollo de la tecnología, en desarrollo de software. Entonces, voy a dar unos lineamientos a partir de la tarea 3 bien interesantes. Espero que no se la pierdan los que estén escuchando esta grabación después y los que están aquí en sala. Voy a apagar la cámara porque por todo hay veces hay interferencia, pero quería antes de todo que me conocieran. Pues como les decía, soy su director de curso. Cualquier cosa me pueden comunicar por el correo interno, por Teams, para resolver las inquietudes. Yo atiendo en horas de la mañana porque estoy en la mañana en la UNAD y en la tarde estoy en otras universidades, entonces en la tarde no respondo. Entonces ténganme paciencia, les respondo de un día para otro. A los que me han preguntado a bien, yo les he respondido. Hay estudiantes que a veces no ha pasado aquí, en otros grupos, en otros semestres me ha pasado que quieren que responda ya. A veces ténganme paciencia porque no es, no es tan fácil. Y tampoco voy a responder, profe, este es el ejercicio número 1, ¿está bien? No, eso no se hace. Uno les da sugerencia, porque entonces eso se hace ya cuando uno califica, porque si no, ¿qué papel estamos jugando nosotros? Quieren que cada ejercicio se los responda si está bien o no. Uno responde dudas, inquietudes, por eso son tan importantes las webconferencias, porque la idea es que aprendan. Sé que aquí hay gente que ya tiene cierta experiencia y sé que hay gente que no sabe nada, pues para eso están acá. Entonces voy a tratar de que aprendan mucho en estas webconferencias lo más preciso posible. Les voy a apagar la cámara para que no haya ningún inconveniente. Voy a compartir el campus. Me dicen cuando ya vean la pantalla, por favor. ¿Ya ven la pantalla? Pregunto. Sí, director. Muchas gracias, que respondió, muy amable. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a aprovechar esta web para muchas cosas. La primera, vamos a mirar la agenda del curso. Ya la mayoría, y los felicito, una gran cantidad, tanto de los grupos que tengo ya asignados, como la que tiene asignado nuestro tutor que nos acompaña este corte, que ustedes lo saben muy bien, que muchos ya lo han seguido, del ingeniero Johan Manuel Gordillo. No sé si está en sala, porque a veces él, no sé si podría estar. La idea es que él tiene asignado unos grupos y yo tengo otros grupos. Un excelente ingeniero los va también a acompañar. No sé si estuviera en sala para que él se presentara, pero creo que no tenía otras ocupaciones. La idea es que durante el desarrollo del curso, pues aprovechemos los conocimientos de los dos, nos consulten.
El ingeniero Gordillo va a estar en horas de la tarde, yo voy a estar en horas de la mañana respondiendo inquietudes por Team para que les pregunten en nuestro horario de la mañana. Hay veces estamos en reuniones de pronto, entonces no les respondemos inmediatamente. Muy bien, entonces voy a arrancar, como les decía, con la agenda del curso. Ya pasó la tarea número 1, la mayoría lo hizo muy bien. Algunos de pronto fueron un poco muy generales. Recuerdo que uno tiene que, dependiendo la guía de la actividad, pues hacerle el ejercicio. A veces algunos no me hicieron la tarea de pronto con las diferentes aplicaciones aplicadas a la presentación. Hicieron otra cosa, entonces baja porque hay que seguir lo que diga la guía, no salirnos del contexto. Esa tarea terminó el 16 de febrero. En este momento nos encontramos con el ingeniero Gordillo calificando esta actividad. Ya algunos los hemos calificado. En esta semana acabo con los que me faltan. Lo mismo el ingeniero Gordillo terminará los que le faltan. Estamos en la tarea número 2, diseñando soluciones con algoritmos. Dentro de la descripción de la actividad, como dice la guía, construcción de aplicaciones informáticas que requieren el uso estructurado básico de programación de acuerdo con los requerimientos del programa y la sintaxis del lenguaje de programación seleccionada. Actividad construir algoritmos en el software PSI, la herramienta, hoy voy a explicar ese tema. Y evidenciando el aprendizaje, para eso vamos a diseñar un diagrama de flujo, que eso lo va a generar la herramienta automáticamente, y la construcción de algoritmo en PSI para la tarea planeada. La tarea arrancó el 17 de febrero y termina el 18 de marzo. Tenemos 24 días, tenemos estudiantes, para que esta tarea se lleve a feliz término. Es una tarea bien interesante, bien bonita. Nos aporta mucho porque, como les decía, la siguiente tarea, la tarea 3, ya es componente práctico y práctico, donde ya utilizamos Python. Vamos a trabajar, como les decía hace un rato, la IA como apoyo a la gestión, no para que no me haga la tarea, porque yo detecto inmediatamente si algún estudiante me hizo la tarea por ahí, es grave, porque eso es causal de muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar muy bien la inteligencia artificial. Yo como director, como docente, haría mal en decir, no, no utilicen la IA, no hay que usarla. Los desarrolladores, yo que soy desarrollador y asesoro proyectos, hoy en día les digo a los ingenieros que están en proyectos que yo asesoro, y aplíquenla en ciertos procesos que a veces la lógica necesita un apoyo, y eso es importante, un apoyo, por ejemplo, una prueba lógica, un ciclo repetitivo, un arreglo, una lista, una tupla, que todo eso lo vamos a ver cómo se implementa, cómo se aplica si esto pasa. Entonces hay cosas que le aportan a uno. Entonces es importante hacer esa claridad y vuelvo y lo digo. Muy bien. Entonces la actividad, como les decía, termina el 18 de marzo. Después vamos con la tarea 3, perdón, la tarea 3, que corresponde a componente práctico y práctica simulada, que termina el 14 de abril. ¿Sí? Importante, que esa ya entramos a trabajar una serie de componentes bien interesantes, de implementación de algoritmos en lenguaje para construir estructuras de datos, que es bien buena también. Espero que no fallen en ninguna web conferencia de estas. Después vamos con la tarea 4, que es construir aplicaciones con ciclos. Esto es interesante, donde vamos a implementar soluciones algoritmos en el lenguaje seleccionado, que en nuestro caso va a ser Python, como hemos venido trabajando. El pasado y el antepasado me gustó mucho porque muchos estudiantes salieron muy bien, salieron muy contentos porque acuérdense que ahorita lo que está pegando fuerte en desarrollo es el lenguaje Python. Y yo doy una fundamentación para que ustedes queden tan bien que ya simplemente puedan desarrollar, ya pueden inclusive pensar en hacer, ahorita Mintig está haciendo cosas de cursos muy buenos de analítica de datos. Ustedes pueden ir mirando esos roles futuros que eso los va a poner en otro nivel. La tarea 5 ya no hay web conferencia porque ya es el resumen integrador de todas las tareas 1, 2, 3, donde hay que elaborar un video en el cual el estudiante explique estructuras de programación vistas, o sea, tienen que ustedes explicar como en un resumen bien bonito, bien explicado, con ejemplos, todo lo que aprendieron. Es un video que en la explicación de la guía les dirá cómo hacerlo, pero es fundamental. Entonces tienen que aprovechar, como les decía, estas web conferencias de la tarea 2, 3 y 4 que les va a aplicar. Adicionalmente, el ingeniero Gordillo está programando, creo que en 8 días, si no estoy mal, él programará, estamos informando
Los CIPAS, porque van a resolver dudas, se les dirá la hora, creo que también va a ser los sábados, porque las fechas de las webconferencias ya están en el campus, son 8 días, una vez se abra la actividad, durante ese lapso se hace la siguiente webconferencia, apenas termine la tarea correspondiente, por ejemplo, si terminamos la 2 el 18 de marzo, la siguiente será la siguiente semana para la tarea, entonces la haré yo la siguiente webconferencia y así sucesivamente. Y el ingeniero Gordillo lo que hará es hacer los CIPAs de apoyo. Eso es importante, espero que aprovechen con él muy bien este tema, fundamental. Perdón, por ahí alguien prendió el micrófono, ¿lo podemos apagar, por favor? Gracias, apagamos los micrófonos. Si hay preguntas, con mucho gusto, al final podemos hacerlas. Eso quería comentarles en cuanto al cronograma. Importante en este tema, si hay una calificación del foro, no esperen que yo retroalimente faltando 3 o 4, que son muchos estudiantes. Hagan las participaciones en su respectivo momento, con buena participación. No una participación como muchas me hacen, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero. Eso no es una participación. Una participación es que aporte de acuerdo a la guía de la actividad, porque a veces me dicen, sí, Pedro, estoy de acuerdo porque y escriben 2 renglones y creen que con eso ya participaron. No, hay que aportar eso, sí, un aporte a su compañero, pero aportar cosas conceptuales muy interesantes que nos apoyen realmente a la actividad. Eso es bueno. Y así pues obtendrá una nota pues realmente de ese punto con respecto a su participación en el foro. Muy bien, continuemos. Aquí ya nos encontramos en el campus. Espero que todos ya hayan leído el sílabo, ya miramos la agenda, hayan mirado la presentación, todo el tema de normas y condiciones, que eso no, ya ustedes la conocen. Espero que han entrado, hacen las participaciones, si lo requieran las noticias y foro general. Y tenemos el acompañamiento docente, aquí están donde están todas las fechas de las webconferencias y yo les publicaré próximos días las horarios de atención sincrónica, aunque ya les dije que yo estaré en las mañanas y el ingeniero Gordillo en las horas de la tarde. Muy bien. Momento inicial. Ya pasamos esto, ya pasamos la etapa de algoritmos, todo el tema de la participación y ya hicimos los algoritmos para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Como les dije, estoy en proceso de calificación. Algunos de que se colgaron en esta actividad. Entonces, por diferentes razones me han escrito, cuestiones de salud, familiares justificadas, estoy dando unos días más para aquellos que no le hicieron sobre el 90% de la nota. Esto lo hago para que no se afecten porque sé que hay situaciones de índole laboral, personal, que a veces me imposibilitan. Y para no afectar su proceso, pues hablamos con el ingeniero Gordillo, llegamos a esa conclusión de poderles colaborar sobre el 90% de esta actividad por el correo interno, para aquellos que por X o Y motivo no la presentaron. Son poquitos porque todos fueron muy cumplidos, la gran mayoría, y los felicito como les decía anteriormente. Nos vamos al momento intermedio, que es el que estamos, donde iniciamos con la tarea 2, diseñando soluciones con algoritmos. Entonces vamos a iniciar a explicar la guía. Recuerde que están los contenidos bibliográficos, no se olviden participar en el foro. Y aquí está la rúbrica de evaluación donde yo empezaré las últimas semanas, ya después del cierre, a calificar esta tarea. Espero que sean muy buenos, es muy fácil. Aprovechen si están acá es porque quieren estudiar, quieren prepararse, no importa, hoy en día no importa la edad, no importa el estado social donde uno se encuentre, lo importante es que uno pueda perfeccionarse y colocarse en otro nivel. Hay veces situaciones laborales, familiares, que le imposibilitan a uno creer que no estudia y sí, uno puede organizar su tiempo, mejorarlo, porque todo lo que uno se prepare es causa-efecto para un día posicionarse en el mercado laboral en una forma mucho más adecuada. Sé que la mayoría que está aquí lo quiere conseguir y así lo va a hacer si se preocupa, hace su esfuerzo por salir realmente a otro nivel. Muy bien. Voy a abrir aquí la guía. Un segundito, que ya la tenemos. Entonces, la guía, como se dan cuenta, tenemos diseñando soluciones con algoritmos, una actividad colaborativa, porque ustedes tienen que, en la parte del foro y una presentación, tienen que trabajar en forma grupal.
Estamos en el momento intermedio, el puntaje son 100 puntos, como les dije, empezó el 17 de febrero y termina el martes 18 de marzo. Por ahí alguien prendió el micrófono, les pido el favor de que lo apaguen para que no tengamos ninguna interferencia, por favor. Descripción detallada de la actividad. Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcancen el siguiente resultado de aprendizaje. Construir aplicaciones informáticas que requieren el uso de estructuras básicas de programación de acuerdo con los requerimientos del programa y la sintaxis del lenguaje de programación seleccionado. En este caso, pues utilizamos PSI. Yo no puedo arrancar Python porque muchos, semestre pasado me pasó que vienen estudiantes que de pronto ya están trabajando en programación, entonces de pronto dicen, no, es que no me aporta nada, pues es que entiendan muchachos, yo sé que aquí hay de muchas edades. Yo estoy explicando para estudiantes que hasta ahora están empezando, porque si aquí hay muchos que saben mucho, pues tienen que tener paciencia porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces empiezan a escribir, no, es que no me aportó nada. No, pues es que estamos empezando a aprender. Cuando empezamos, es en su tiempo, cuando empecemos ya la parte de desarrollo en ciclos repetitivos, pruebas lógicas, listas, eso es otro cuento. Entonces, los que aprendan tienen que desaprenderse y repasar, y los que no saben, pues es que ese es el objetivo, porque estamos aprendiendo. Entonces, quiero hacer ese comentario porque el semestre pasado me pasó un estudiante que escribía, es que no me ha aportado nada, pues como si usted ya sabe Python, entonces pues tiene que tener paciencia porque estamos en una universidad donde estamos aprendiendo desde cero, para colocarnos poco a poco cuando terminemos semestre en otro nivel en programación. Entonces tiene que tenerse paciencia aquellos estudiantes que de pronto saben mucho. Entonces repasen, tengan paciencia, más bien cuando en los foros a sus compañeros aporten, les ayuden, eso es muy importante. En estos procesos académicos es fundamental este tipo de situaciones. Dicen que el que trabaja, a veces uno es egoísta y trabaja tampoco es que le haga la tarea, pero con las metodologías ágiles de desarrollo, el Scrum y todo esto se trabaja en equipo y hay que trabajar bien en equipo. Hay unos, en los grupos habrá un líder como que sabe un poco más y él no es que vaya a hacer la tarea, él coordina, porque hay cosas en grupales que se van a desarrollar durante casi la mayoría de tareas. Entonces es que se pongan de acuerdo. Ahora, si un estudiante, ahí hago este paréntesis, me escriben estudiantes, profe, Juan o Pedro o el que sea, no me ha participado y él dijo que hacía tal punto y no lo hizo, o tal cosa, pues denle unos días de espera. Si no lo sacan del grupo y siguen ustedes y él quedó por fuera porque le dan un margen, tienen que darle obviamente unos días, no es que mañana diga, no, no me participó en estos tres, no, tienen que dar unos tiempos prudenciales para el desarrollo, por eso tenemos 20 y pico de días para que se hagan esos apoyos grupales. Obviamente que si algún estudiante del grupo no lo hace, pues lo sacan del grupo y participan y él pues tendrá su nota, porque ustedes no se van a ver afectados los que sí son juiciosos y hacen su tarea como debe ser. Estos son algunos paréntesis que me voy acordando durante el desarrollo de la tarea como lineamientos, porque ya me ha pasado que me dicen, profe, es que este no, pues no la hizo, pues no lo metan. Ahora, no metan a un estudiante en una presentación que no hizo nada, le hacen un mal, no lo hagan. Si no lo hace, pues no lo hace. No es que yo soy buena gente, sí, pero están haciendo un mal a su compañero, porque realmente es importante que participe con su aporte. Muy bien. La actividad consiste en ingresar a un entorno de aprendizaje, en este caso en el que tenemos nosotros, y realizar las lecturas correspondientes. Aquí hay el desarrollo de la actividad, se divide en dos secciones. La primera, pues es lo que les estoy diciendo, un trabajo colaborativo donde tiene como objeto comprender los conceptos básicos de algoritmos desde las variables, constantes, tipos de datos, operadores, condicionales. Esta parte ya algunos en la tarea uno hicieron. Aquí ya tienen que especializar un poco más cada uno de ustedes estas temáticas. Dice, cada estudiante elige un tema y participa en el foro de la actividad para socializarlo, lo que comprende del tema. Para realizar esta actividad se deben explorar diferentes fuentes de información, por eso están las bibliografías. Bueno, hoy en día con la IA también me dicen, profe, ahí me pueden escribir, utilice ChatGPT, eh, Blackbox, bueno, la que sea. Entonces, me aportó tal cosa, eso está bien, no les dé miedo, no, es que, no, es importante, lean, investiguen. Por eso les decía, aprovechenla. Lean, díganle, explíqueme, detálleme, déme ejemplos. Qué bueno que utilicen la IA así. Y verá que se van a colocar.
van a ser ingenieros que ojalá yo que soy del año ingeniero del 2001, imagínense, ojalá yo hubiera tenido esto. Nos tocaba apuntar, ni siquiera había el internet, o estaban los primeros pasos del internet, nos tocaba apuntar libros, nos tocaba ir a la biblioteca Luis Ángel Arango allá a repasar. Y esto no quiere decir que no, hoy en día la Luis Ángel Arango a veces hay unos excelentes libros, inclusive yo tengo el carnet de la Luis Ángel Arango y me traen los libros a la casa. Ustedes pueden solicitar el carnet. Los libros a veces son muy valiosos, los libros físicos, porque son bien tratados, son como recomendaciones. Yo que soy académico de los años 90, sé que la importancia de los libros físicos son muy importantes. Haría yo mal, no, todo el internet, no, es el internet muy resumida. Muy bien, y recomendaciones, pues para todo lo que se haya de hacer es necesario que como mínimo participen dos participantes relevantes. Es importante citar las fuentes que soportan en las normas APA, obviamente. Y a partir de ese intercambio de saberes en el foro, pues el grupo consolida la información y se hace una presentación electrónica en línea sobre cada uno de los temas. Entonces utilizan Genial y Canva, algunas de esas aplicaciones en línea y crean su presentación. Obviamente hacen su documento con portada, una pequeña introducción y el link de esa presentación en Canva, Prezi, Genially, que tenga la diapositiva uno la portada. De la 2 a la 6 el desarrollo temático, o sea, donde haya la explicación de variables, constantes, todo muy bien hecho con ejemplos. La diapositiva 7 las referencias y la diapositiva 8 agradecimientos. El semestre pasado, algunos y semestres anteriores, los estudiantes lo que hacían era un líder creaba como una plantilla ya y lo que iban a cada uno aportando esa misma plantilla desde el principio. Eso ya son estrategias, ¿no? Hay unos muy pilos aquí manejando estas herramientas como Canva, Emails, Prezi, entonces son muy buenos, entonces aprovechémoslos. Traten de manejar unos colores agradables, ahí me mandan unos colores muy, acuérdense en que hay unas reglas y más nosotros como buenos desarrolladores que seremos, si hemos desarrollado el web, uno no maneja, hay una cosa que se llama el GUI, interfaz gráfica de usuario, unas normas de cómo presentar. Imagínense una interfaz que sea en colores muy atacados, ¿no? Tiene que uno manejar ciertos colores, aunque hoy en día el color se usa. Pero si uno va a manejar una aplicación web para comercializar productos X, pero si está haciendo una presentación académica, pues sí se manejan colores, pero no tan fuertes, porque tienen que ser agradables al ojo humano. Estas cositas son importantes que la tengan en cuenta. Después viene el trabajo individual. Para el trabajo individual, cada estudiante selecciona un grupo de ejercicios, que ya les digo cuáles son. De ese grupo que viene en el anexo, ahí está arribita, aquí me lo ven, aquí en esta parte, si miren acá, dice anexo, en esta parte, anexo de la tarea 2. Ustedes descargan ese anexo y empiezan a construir, dicen, el cual encontrar en el mismo sitio donde descargó esta guía, el estudiante debe comunicar en el foro qué ejercicios ha seleccionado y construye los algoritmos en el software. La idea es que hay como quien dice, el que primero se confiese, dice, yo hago tal y tal del grupo tal, yo hago tal y tal, o los que correspondan del grupo tal. No es que ya alguien llegó de primera diciendo, yo hago ahora esto. No, 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 no. El que primero que se confiese es el primero que coge los ejercicios. Obviamente que todos son muy sencillos. De pronto alguno me gustó este o me gustó aquel. Hoy vamos a hacer, los voy a premiar a los que están acá ya todos, pues después verán los videos. Vamos a hacer unos dos o tres de la guía. O sea, les voy a ayudar a los que seleccionaron esos ejercicios, les voy a ayudar. No les voy a decir de qué grupo es para que no haya ventaja, pero les vamos a hacer unos dos o tres de la guía para que ya tienen, uy, ya el profe nos ayudó con tales ejercicios. Hay que descargar el software aquí en esta partecita, hay aquí. Entonces, si yo le digo aquí me abre la pantalla donde se va a descargar el PSI, que es la herramienta, mira, aquí lo pueden descargar para Windows, mira, aquí le dicen o para Linux o para Mac. Aquí lo descargan y, perdón, un segundito. Entonces, una vez descargado, podemos pensar en cómo utilizar el PSN. Yo les voy a explicar cómo se utiliza. Es muy sencillo, muchos ya lo han usado, pero en caso de que no lo hayan usado, pues lo vamos a mirar. Para el desarrollo de la actividad se requieren los siguientes materiales. Pues para el envío de la actividad, el estudiante debe juntar los dos archivos en PSI,
de los ejercicios y las imágenes de los diagramas de flujo en el documento en Word. O sea, ustedes tienen que, por un lado, hacer el documento Word, ¿correcto? Donde pues está toda la parte, el link, donde trabajan el trabajo grupal, y adicionalmente los diagramas de flujo de los ejercicios y adjuntando los archivos PSE, que son los archivos que genera la extensión de la herramienta PSI. Entonces eso se adjunta en un formato zip y se sube a la tarea en el entorno de evaluación. Hay estudiantes que cometen el error y me envían las tareas por el foro. En el foro no califico, sino lo que es del foro. Lo que es toda la presentación grupal, los ejercicios, los califico por el entorno de evaluación. No se olviden de ello, muchachos, que esto es importante. ¿Cómo se debe mandar el zip? Se coloca tarea 2, el primer guión, raya al piso, underscore, primer nombre, underscore, primer apellido, y se manda ese zip y listo. Para el desarrollo de actividad debe seguir los siguientes pasos. Hay que consultar, pues obviamente, la agenda, mirar bien los tiempos. El paso 1, realizar las lecturas, ingresar al foro y por el entorno de evaluación, ojo, cada estudiante envía su archivo comprimido con el documento Word, con el PDF obviamente, que contiene la imagen de los diagramas de flujo, de los algoritmos y los archivos PSI. Y ya, fíjense que es muy sencillo el desarrollo de la actividad. Si hay preguntas, como les dije al final, anótenlas por ahí para no, porque es larguita la web conferencia y después tengo otra con otro curso que dicto, y tengo que hacer el tiempo muy bien controlado. Ya los que tengan dudas o hayan llegado después de que iniciamos la sesión, al final, yo creo que más tarde pongo la grabación allá en el campus o les envío un correo. Indicaciones para el desarrollo de la entrega, pues los documentos, recuerden que hay que tener portada, introducción, objetivos, el link de la presentación, los diagramas, las referencias, todo esto es importante. Lo demás aquí ustedes ya lo pueden leer, algunas recomendaciones. Eso sería en cuanto al tema, como les decía, de la tarea. Muy bien, voy a entrar a la presentación ya para arrancar ya en forma sobre la temática del día de hoy para que tengamos todas las claridades y podamos abarcar nuestra tarea. Como les decía, la próxima web conferencia sí que va a ser más interesante porque voy a enseñarles cómo aprovechar de la mejor manera la IA aplicada a nuestro desarrollo. Esto los va a colocar en otro nivel, no para ser expertos a que la IA les haga las cosas, no señores ni señoras, sino para que realmente los fortalezca en el desarrollo de software, con unos criterios que vamos a ver de ingeniería prompt aplicada a cómo de uno preguntarle a la IA para que me apoye en el desarrollo de aplicaciones, en cualquier ámbito del desarrollo. Muy bien, entonces, como les dije, mi nombre es Felipe Ortiz, para los que llegaron tarde, soy su director de curso, su tutor a los otros grupos que yo no tenga a cargo, los va a acompañar el ingeniero Johan Manuel Gordillo, entonces estaré muy atento él y yo de estos encuentros y demás para los CIPAS, el ingeniero Gordillo, que les estaré informando prontamente. Muy bien, miremos la agenda, ya vimos una parte, toda la parte introductiva, ya vimos toda la presentación de la actividad, lo que hay que hacer. Como les dije, si hay dudas al final, vamos a ver la presentación de los conceptos, ejemplos de algoritmos de la vida cotidiana para esta primera parte para repasar y ahorita entraremos a la segunda parte. Esto es como un repaso rápido para colocarlos en contexto de la primera actividad. Algunos conceptos importantes de lo que son los algoritmos para la resolución de problemas. Básicamente, a veces muchos que estudiamos sistemas, cuando iniciamos nos daba miedo la programación. Entonces, meterse en ese nivel, pero poco a poco nos le va cogiendo cariño a esto, porque eso es lo que más nos va a colocar a nivel profesional en un lugar mejor, si somos buenos programadores. La definición, pues en otras palabras, que es un algoritmo, me permite generar soluciones a problemas, donde hay un conjunto finito de instrucciones, o sea, no es infinito, es finito, que especifica una secuencia de operaciones. Si hay una secuencia de pasos a realizar en orden para resolver un problema específico. Quiero resolver un problema basado en una información que me da. Algunos lo llaman reglas de negocio, cuando ya está uno en otro nivel. ¿Qué reglas de negocio me da para mi desarrollo? Que el sistema haga esto y esto y esto y esto. Uno tiene que
leer y releer. Por ejemplo, los ejercicios ustedes tienen que leerlos 2, 3 veces para entenderlos. Y hay algo importante que yo les digo en los más de 30 y pico años que llevo desarrollando y como profesor y director y demás. Es algo que pasará en las generaciones, pero este tema es importante. Cuando uno va a hacer un programa, identificar tres cosas. ¿Qué me dan? O sea, ¿qué me entregan? Datos, variables. Bueno, ¿qué me piden como segundo elemento? O sea, ¿qué me están pidiendo? Y por último, ¿cómo lo hago? Pero a veces empezamos al revés. ¿Cómo lo hago? Sin saber ni entender qué me están pidiendo, ni qué me dan, ni nada por el estilo. Entonces no se olviden, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? Y por último, y sí pensar, como aparece en la gráfica, la foto, ¿cómo lo hago? Es lo último que debo hacer. Pero para eso, del cómo lo hago, es lo que ustedes van a aprender para crear esa lógica que nos va a permitir qué datos entran, qué datos se van a procesar para obtener una salida adecuada de acuerdo a esas reglas. Muy bien. Entonces, si tomamos esos ejercicios iniciales de algo tan sencillo como es la vida cotidiana, si vamos a preparar un café, pues hay unos datos de entrada, que es el agua, el café molido, la taza, hay unos procesos, el moler, el preparar, para obtener un buen café de salida. ¿Que habrán otras formas de hacer el café? Sí, perfecto. Es como digo, un ejercicio. Hay otras formas de hacer ejercicios. Alguna vez yo tuve un profesor por ahí en los 80, 90 que me decía, que cada cual mata las pulgas como quiere. Era algo hasta muy gracioso escucharlo. Unos las matan con insecticida, otros de otra forma y así, pero la idea era matarlas. Y yo decía, ¿cómo así? Pues sí, en la vida real uno, para hacer algo, hay muchas formas de hacerlo. En este caso, si voy a hacer un café, pues hay muchas formas de hacerlo. Hay unos que tienen cafetera eléctrica, otros lo muelen, otros utilizan café en bolsa instantáneo, pero la idea es terminar con mi café. Hay datos auxiliares. ¿Qué datos auxiliares? Pues qué datos entraron, cómo se llaman esos procesos, qué moler, qué preparar, cuál es la salida de ese para obtener esa salida. Entonces usted tiene que tener claro qué entra, qué sale del proceso, porque si no sabemos qué va a salir, tenemos que tener esa claridad. Entonces, si analizamos el algoritmo desde un modelo conceptual, hay una entrada que es un agua, café, el café molido. Hay un proceso donde se calienta el agua, se coloca el café molido en el filtro, se vierte el agua caliente sobre el café filtrado, dejar que el café se filtre, verter el café filtrado en la taza. Ese ya al final. La salida, pues la taza de café preparado. Si observamos al lado derecho, hay una imagen muy diciente algorítmica que me dice que entró, qué se procesó y qué salió. Si ustedes van a aprender muy bien algoritmos, tienen que tener muy claro esto. ¿Qué entra, qué se procesa y qué sale? Aquí ya lo vemos, el agua, el café, la taza, es la entrada, el proceso, calentar el agua, colocar el café, verter el agua sobre el café, filtrar el café, verter el café en la taza para salir taza de café preparado y lo degusto y sale. Pero entendí con algo tan cotidiano el concepto. Yo no puedo calentar el agua, colocar el café si no tengo el café listo. Fíjense que todo tiene un orden. Hay diferentes plantillas o planillas donde cuando uno ya está desarrollando como ingeniero desarrollador o diferentes temas, de cómo construir pues esos elementos de algorítmicos que van a permitir la solución de la situación. Hay unos datos de entrada, qué datos de salida, de pronto hay unos datos iniciales, todo eso se transcribe. Algunas empresas de desarrollo de software pues tienen otras plantillas un poco más sofisticadas, depende de cuando ustedes se coloquen en otro nivel de desarrollo. Hay metodologías que cada empresa utiliza como buenas prácticas para que puedan ustedes aprovecharlas de la mejor manera. Y si iniciamos, hay un paso uno, un paso dos, un paso tres. Para cada uno hay un paso, como ahorita vimos para el desarrollo de la taza de café. Cada paso, pues, puede adicionarse, eliminarse según el caso, porque hay pasos que son obvios y no sé. A veces hay cosas obvias que no puedo en ciertos lenguajes asumir. Entonces, hay conceptos tan importantes como para resolver problemas de los datos de entrada, los datos de salida, que yo como ser humano tengo que analizar, que son mis inputs, mis entradas en términos de la programación, unos entradas input. Hay un programa en la caja, como ven,
para la resolución, donde va a haber una salida output, que es el fin al cual yo quiero llegar. Dentro de eso también en la resolución de problemas, por ejemplo, podemos decir que si queremos sumar, hay unos datos de entrada, pues yo voy a digitar dos números para obtener una salida. Y el programa que puede ser, coja los dos datos que entraron y súmelos, y la salida pues va a ser la suma de los dos números. Y eso es lo que se va a mostrar a quién. Al usuario básicamente, eso es lo que nos va a permitir en la salida ver qué se va a sumar. Es importante este tipo de situaciones saber qué me va a dar a mí este proceso. Muy bien. Adicionalmente, entre los conceptos de algoritmos, es importante saber que a través de un computador y de los lenguajes de programación podemos construir los programas. O sea, hay una parte algorítmica, que es ese pseudocódigo o diagramas de flujo, en su caso también, donde yo aprendo a construir como ese plano lógico, cómo construir con pseudocódigo esa sintaxis que me va a permitir en un futuro coger ese programa con esas instrucciones o esas órdenes correctamente y llevarlas a un lenguaje de programación como Java, C, en nuestro caso Python, C++ o C Sharp para una materia que ahorita tengo una web conferencia que es C Sharp, que es lenguajes de programación, y llevarlo a ese nivel. Pero quiero hacer una claridad. No quiere decir que ustedes, como futuros desarrolladores fuertes de software, tienen que siempre pasar a hacer un algoritmo. No, eso se hace a nivel académico, mientras uno coge esa experticia, esa sabiduría de cómo se programa, ya después lo que uno se hace realmente es de una vez ir codificando en el lenguaje seleccionado de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la empresa. Hay empresas que dicen, mis proyectos se basan en Java, mis proyectos se trabajan en Visual Basic.net o en PHP si es en web y se manejan algunas aplicaciones sobre backend para bases de datos con Oracle o SQL o MySQL y así. Pero entonces ustedes se van preparando y van creando con estas materias la lógica para que ustedes se coloquen en otro nivel. Muy bien. Todo programa tiene un código fuente. El código fuente es el que es entendible por nosotros en un lenguaje que uno construye. Después hay algunos lenguajes que se compilan y se convierte a código de máquina para que la máquina, por medio de bits, bytes, los vaya ejecutando para que lo interprete, para que el usuario final pueda entender qué es lo que quiero que haga mi programa, si es un programa de nóminas, si es un programa de inventario, si es un programa de facturación, es un programa contable, lo que sea, ya lo pueda ejecutar. Muy bien. Algunos otros conceptos, pues hay variables, como les decía, que es una parte de la tarea, porque al fin y al cabo las variables son mis datos y sobre esos datos yo proceso. Los datos pues se almacenan temporalmente en memoria para que sean procesadas. Ya cuando empezamos a trabajar con bases de datos, ya esos datos los podemos procesar y almacenar en una base de datos. Ya hablamos de bases de datos relacionales o no relacionales, que son otros conceptos, pero todo esto va muy de la mano. Muy bien. Para el manejo de los datos con variables debemos declararnos, hay que se declaren. Hay ventajas sobre algunos lenguajes de otros, la forma como se declaran, las variables empiezan con letra, no deben tener espacios en blanco. Ojo que esto es importante en la tarea que tienen que hacer, debe tener relación con un dato mnemotécnico, o sea, que tenga que ver. Si yo defino una variable sueldo, pues yo no le voy a colocar la variable nombre, porque pues es el sueldo, tiene que tener un nombre mnemónico. Lo mnemónico quiere decir que la variable hace referencia al dato que se va a capturar. No debe contener caracteres especiales, o no debe llevar arrobas, ampersand, ninguno de esos caracteres a operadores como suma, resta dentro del símbolo de esos signos dentro de la variable, eso no se puede hacer. Después de la letra se puede usar un subrayado, sí, por ejemplo, nombre, raya al piso y el nombre que quiera la variable. Es importante. Entonces hay tipos de variables, por ejemplo, numéricas, alfanuméricas, lógicas. Por ejemplo, las numéricas pueden ser valores exactos o pueden ser valores reales, por ejemplo, que tenga decimales. O las alfanuméricas, algunos le llaman varchar o de carácter, que son dígitos que empiezan con las letras o conjunto de caracteres, como una variable cualquiera. O las variables lógicas que pueden tomar dos valores true o false, verdadero o falso.
Entonces es importante pues tener esta claridad. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos la variable edad, 25, una variable real, float, podría ser, o boolean, o eh, cualquier tipo de variable que sea tipo real, 12.99, o de cadena, la variable nombre Juan, o la variable carácter género, ¿m? Cuyo valor es, fíjense que va entre comillas, tanto la de carácter como la cadena van entre comillas para identificar que son de texto, y así sucesivamente ustedes van definiendo sus variables. Tenemos las variables booleanas, que es true o false, mayor o verdadero, los arreglos. Nosotros vamos a ver este semestre listas, pilas, bueno, pilas no listas y tuplas, no, los arreglos que se te manejan en Java o en otros lenguajes como PHP. Tenemos un arreglo, por ejemplo, que se llama, es una estructura estática de permite almacenar múltiples valores en memoria para que sean procesados. Por ejemplo, tenemos un arreglo ahí de 5 posiciones, como vemos acá, perdón, cojo aquí el puntero, un segundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el arreglo que se llama notas de 5 posiciones y tiene 5 elementos, el 90, 85, 78, 92, 88, y esas se manejan con algo que se llama un índice que arranca en la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Tiene 5 elementos y su recorrido va del 0 al 4. Son cosas que usted tiene que ir aprendiendo. Registros que se utilizan mucho para el tema de bases de datos, donde se manejan también cadenas y demás, que es importante. Aquí vemos conceptos de las dos variables numéricas, cuyo variables b número 1 y b número 2, que tienen como datos el 2 más 3, que es igual a 5, donde hay una variable resultante, que es esta suma, donde me da 5. Importante. Hay constantes, tenemos el 3,1416, que es una constante, ya no es una variable, que siempre va a ser pi. Si yo defino la variable pi, siempre va a ser 3,14 porque yo le asigno ese valor. Tenemos aquí algunas ya representadas en código, variable edad, entero, inicio, variable edad, entero, hay una prueba lógica. Aquí se puede hacer si uno quisiera que preguntar por la edad. Aquí le asigno 25 a la edad y muestro el resultado de la edad. Dice mostrar, entre comillas, la edad es, y coloco la coma y me va a imprimir la edad que está aquí para que la muestre una vez se ha asignado la variable. Este es un algoritmo secuencial. Tenemos las constantes, mira, aquí está pi de tipo real, porque con decimales, 3,1415, y hago un programita algorítmico, inicio, constante pi, le doy valor de 3,14, la variable radio de real, la variable circunferencia, que es de tipo real, le asigno a radio 5, que le estoy asignando de derecha a izquierda para asignar el valor, y digo que la circunferencia le asigno es igual a 2 por pi por radio. ¿Correcto? Calcular la circunferencia y así. Aquí imprimo le digo, mostrar la circunferencia es, y él me imprime esta variable que la definí aquí arriba. Aquí arribita la definí, aquí la usé, asignando para calcular el signo, que es 2 por pi por radio, y imprimo la circunferencia. Este es un algoritmo pequeñito, parecido a los que tenemos que hacer en la tarea. Muy bien, conceptos básicos, las variables número 1, número 2, se leen, se hace la operación de suma en la variable suma y se muestra el resultado. Vamos a entrar a la herramienta. Ya vamos llegando al concepto. ¿Qué es PSI? La abreviatura es pseudocódigo, interpretador de pseudocódigo. Este programa fue creado como proyecto final para la materia de programación en una carrera de ingeniería. ¿Quién lo creyera? Unos estudiantes hicieron este proyecto. Excelente, porque realmente la mayoría de universidades lo utiliza para aprender algoritmos y la forma de crear pseudocódigo. Es fundamental. Comandos. Cuando entremos aquí ya entramos en contexto, entonces que pongan mucha atención. Resulta que la ventaja del PSIN es que él automáticamente al lado derecho, en la interfase, van a encontrar unos botoncitos que dice escribir, leer, asignar, la prueba lógica, el case, el según, el para, el mientras que, el while, el repetir, el para, la función. Entonces yo hago clic aquí y él me evita escribir una serie de códigos, sino que él automáticamente me ayuda. Hay gente que no le gusta utilizar los botones, sino que lo escribe. Entonces si yo quiero escribir, hago clic
y él automáticamente me coloca la palabra escribir. Este nos permite mostrar en pantalla algún tipo de dato. O sea, cuando yo le digo escribir es para que el usuario vea qué es lo que el sistema me va a pedir. Y si yo digo leer, es cuando yo quiero leer datos para que los datos sean procesados como les explicaba anteriormente. De leer nos permite recibir valores por teclado y guardarlos en la variable. Entonces aquí vemos un ejemplo, digo, leer A, entonces recibe el valor y almacena el dato leído en A. Leer A, B y C recibe tres valores y los guarda en la variable A, B y C. Y así sucesivamente yo puedo escribir y leer. O sea, es importante acá que todo el dato que se lea, antes debe escribirse qué es lo que quiero que lea. Porque si no, el usuario no adivina. Yo tengo que escribir, si yo voy a leer tres valores, yo le digo, escriba, leer primer número. Les coloco después el comando leer. Entonces leo A. Después, escriba, leer segundo número. Después le digo el comando leer. Leer segundo número. Y así sucesivamente. Tengo que saber qué me pide el sistema para así leerlo. Importante. También hay valores de asignación. Entonces yo, por ejemplo, si ustedes observan acá, yo tengo B más I. Tengo dos variables, las estoy sumando y se las asigno a. Entonces, con este botón nos permite guardar un valor en una variable. Estoy guardándolo aquí en A. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Le asigno 2 a C. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Pues 2, porque le acabo con este comando, que es como menor que la rayita, le estoy asignando el número 2 a esta variable. Es lo mismo que decir que C tiene el valor de 2. También tenemos el botón sí, es una prueba lógica. Eso ya lo vamos a profundizar ya cuando entremos en Python para hacer las famosas pruebas lógicas. Sin embargo, pues aquí se ven algunos ejercicios. Nos permite evaluar una propiedad, una variable en función de esta realizar de una determinada acción, si sea verdadera o falsa. Aquí ya vemos un ejemplo de cómo deberíamos hacer los ejercicios en Python, perdón, en PSI, para la tarea número 2. Tenemos, el algoritmo se llama suma de dos números. Fíjense que aquí hay una botón como comando que yo lo oprimo y me dice definir, entonces yo lo completo. Voy a definir la variable n1, la variable n2, la variable respuesta de tipo real, porque voy a almacenar datos alfanuméricos. Mira, aquí definí las variables, así como cuando vimos lo del café. ¿Qué elementos o ingredientes necesitamos? Aquí, ¿qué elementos necesitamos para sumar dos números? Los dos números, miren las dos variables, n1 y n2, y los resultados de la respuesta para que cuando yo haga la operación de la suma, me deje ese resultado en la variable respuesta y no son datos enteros, sino reales, por dice como real, para que acepten alfanuméricos. Y ahí viene lo que les estaba explicando en la presentación anterior. Ya le digo, escribir. Yo toco ahí el comando escribir y él me llena esto y yo lo completo. Ingrese el primer número, va entre comillas para que el usuario, acuérdense que los programas no se hacen para mí como desarrollador, sino para un usuario que va a usar los programas. Aquí como estamos en un proceso académico, pues yo lo sé y ustedes lo saben, pero cuando uno va a trabajar en una empresa, uno tiene que informar al usuario qué datos me pide el sistema para que yo se los suministre. Si yo estoy digitando una cuenta, una cantidad de inventario, un valor, una, una, una posición, no sé, lo que sea, tengo que yo saber. Leer el primer número. Como aquí definí el N1, pues ya le dije que lo leyera y aquí le digo leer N1. Después le digo escriba, ingrese el segundo número. Mira, aquí lo definí, aquí lo pido y aquí lo leo. Una vez que yo sé en estas dos lecturas, de la 3 y la 4, y en la 4 y la 6, que lo leí, lo sumo. Entonces, respuesta es igual al dato que leí de N1 más N2 y escribo el resultado. El resultado de la suma es la respuesta que me dio 7, la imprimo acá y el usuario va a entender que cuando digito dos números, lo sumó y me los muestra acá, informando que el resultado de la suma es tal, la que yo, de acuerdo a cuando yo ejecute el programa, él ya debe saber qué resultado se obtuviera. Fíjense lo sencillo es. Si hay preguntitas, vuelvo y digo, vayan anotando y al final respondemos. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Aquí pues hay unos ejemplos, pero vamos a entrar directamente sobre la aplicación. Esperen un segundito, voy a tomar un poquito de agua y continuamos.
Muy bien. Entonces, yo aquí entro a la aplicación PSI. Ya estoy acá, ya tengo. No me voy a poner a hacer ejercicios de cero porque yo quiero darles muchos ejercicios. Y si yo me pongo a crearlos de cero, me demoro mucho, pues yo a mí me rinde, pero de todas maneras no pueden ver muchos ejercicios, que es la idea, para que aprendan mucho. Si yo le digo aquí nuevo, aquí mire que él automáticamente me cree aquí un ejercicio. Si yo voy a hacer escribir, yo toco aquí al lado derecho escribir y ahí automáticamente me queda la palabra escribir y ahí escribo la expresión. Si yo le digo leer, entonces ahí me sale leer y aquí automáticamente yo completo lo que tengo que leer. Si yo le digo asignar, mire, me dice expresión y ahí anota. Y así sucesivamente. Si yo le digo es una prueba lógica, entonces mire que él me hace, aquí coloco la expresión, fíjese que él automáticamente, y yo lo que hago ahí donde dice sin título, lista de expresión o expresión completo. Y eso se utiliza a partir de los comandos. En ese orden de ideas tengo estos ejercicios. Miremos este primer ejercicio, el ejercicio 1. Lo voy a explicar paso a paso y lo van a entender. Vamos a hacer en esta simplemente leer dos números, ¿sí? Vamos a leer dos números y después de leerlos, los vamos a mostrar, ¿correcto? Vamos a leer el primer número N1, N2 y va a haber una respuesta de tipo real. Vamos a definir un nombre de tipo carácter. Después vamos a definir un número de tipo entero. Entonces estamos leyendo N1, N2 y respuesta de tipo real, o sea, tres números. De tipo carácter, una variable nombre. De tipo entero, una variable de número entero, que es de tipo entero. Y vamos a leerlo en su orden. Entonces, lo primero que yo digo es escribir, digite el primer número. Entonces, aquí le digo leer N1, que aquí lo definí, aquí arriba. Entonces, lo agrando un poquitico. Después vamos a digitar el segundo número real. Aquí está N2 y aquí lo definí en la línea 2. Después vamos a digitar un número entero que lo definí aquí, le pide al sistema que lo digite y aquí lo leo y está definido aquí arriba como número entero en la línea 4. Después vamos a leer en la línea 11, escribo un nombre y lo leo ese nombre y aquí lo definí como de tipo carácter. O sea, todo lo que uso lo defino. Después de que ya los he leído, los tengo en memoria, los escribo. Entonces escriba el primer número quedó en N1, el segundo número quedó en N2, el tercer número quedó en 15, en la línea 15 como número entero, y en la línea 16 la variable nombre de tipo carácter con el nombre de nombre. Con este botoncito que ustedes ven aquí arriba, el que se ejecuta, le hago clic, corro esta ventanita y ahí me está diciendo digite el primer número real que corresponde a la línea 5. Mire, esa ejecución es lo que ustedes están viendo en la línea 5. Entonces yo le digo el primer número va a ser 3 y le doy enter. Apenas le doy enter, me dice digite el segundo número real que ya está ejecutando, ya leyó la línea 5 y 6, estamos en la línea 7, me está diciendo que digite el segundo número real y vamos a colocar, por ejemplo, el 5, le doy enter. Ya pasó la línea 7 y 8, ahora me voy a la línea 9, me está diciendo que digite el número entero y está leyendo la línea 10 en este momento y le voy a decir que es un número 19, por ejemplo. Aquí arriba podría haber escrito en vez del 3, 3.5, 5.2, pero digite un número entero, no importa. Apenas le dé enter, me dice ya va en la línea 11, me dice escribe el nombre, le voy a decir mi nombre, Felipe, le doy enter y automáticamente, como ya terminé de leer, me dice, escribe el primer número. Mire, ya aquí me mostró este dato que corresponde a la línea 13, me imprimió el 3, aquí me imprimió en la línea 14, perdón, aquí muestro, me imprimió la línea el 5, que corresponde al segundo número, en la línea 15 el 19, que fue el número entero que capturé aquí arriba, y escribe el nombre es Felipe, que fue el que digité arriba en la línea número 12. Fíjense que automáticamente funciona el programita. Si hay algún error de sintaxis, ¿qué es un error de sintaxis? Que por ejemplo yo voy a utilizar, si yo definí la variable n2 y aquí coloqué n5, pues va a ser un error de sintaxis porque estoy utilizando una variable que no he definido. Entonces hay que tener cuidado de tener una sintaxis. Otro elemento de sintaxis es que, por ejemplo, aquí va una coma después de la comilla, que hay un espacio entre leer, que aquí hay un espacio en la definición,
que hay que definir muy bien que diga como real o como carácter o como entero. Aquí estamos en pseudocódigo, ya cuando hablemos en Python ya es una sintaxis diferente, pero la lógica es igual, ya se utiliza un poco la sintaxis diferente. Ahora, ustedes que entregan este programita, que es el PSC de cada uno de ellos, de cada ejercicio, me deben entregar el PSC. Aquí aparece otro elemento que tienen que entregar, es este diagramita. Mira, aquí se me paro, aquí arribita dice dibujar diagrama, yo le hago clic y él ya me dibujó. Este le toman un pantallazo a esto y lo ponen en el documento en Word o PDF de cada uno de los ejercicios, de cada uno lo tienen que poner y adjuntar, no el pantallazo. Ojo, porque es que hay estudiantes que me mandan el pantallazo, dice, mi programa funciona, profe, ahí le mando el pantallazo, no porque les bajo la nota casi más del 50%, porque yo necesito ejecutar el programa que efectivamente funcione, que cuando yo haga aquí, digite el primer número, por ejemplo, 2.3, después a 4.5, aquí 5, aquí cualquier cosa y ahí imprimió los datos. Funcione. Entonces, para eso usted tiene que entregar el archivo PSC o la cantidad de ejercicios de acuerdo al grupo seleccionado. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Aquí, como observamos, simplemente definimos tres números real, hacemos dos lecturas y hacemos la suma. Entonces, el primer número, lo digo, en la línea 3 escribí el primer número, ¿sí? Que es N1, que está definido aquí. Después escribí el segundo número, que es este número 2, N2. Y en esta variable definida como respuesta de tipo real, hago la sumatoria entre N1 más N2, dando el resultado en la respuesta en la línea 7. Y por último, si yo no coloco esta línea, no me va a mostrar ningún resultado. Simplemente va a quedar en memoria la respuesta, pero el usuario no se dio cuenta que en el caso suyo y mío, el usuario soy yo, que yo tengo que validar que el ejercicio sí leyó dos números, lo sumó y escribió la respuesta, que es esta. Fíjense tan interesante. Es muy sencillo, es simplemente ponerle un poquitico de lógica y interés que hay que definir los datos de entrada, hay que hacer las lecturas correspondientes y hacer las operaciones correspondientes. Miremos el ejercicio número 3. Fíjense que es más rápido así ver varios ejercicios. Ah, bueno, este es el mismo que el anterior. Miremos el 4. Este sí que es interesante. Es un poquito más complejo. Tiene una prueba lógica. Muy bueno este ejercicio. Entonces, ¿qué hace este ejercicio? Simplemente vamos a hacer una validación de si un número entra en cero para que haga operaciones y eso sería un error. Entonces, aquí vamos a definir para que no haya una división por cero, que es un error frecuente cuando uno hace capturas. Entonces, yo defino de tipo real número 1, número 2, una variable suma, una variable resta, que vamos a hacer las operaciones, una multiplicación y una división de tipo real para hacer las operaciones. ¿Cuántos números se van a operacionar? Tanto en suma, resta, multiplicación, solo dos, número 1 y número 2. Después de que yo ya los he definido, pues los ingreso. Les ingreso el primer número, igual que los programas anteriores, ingreso el segundo número y ya los leo. Después de leído, como ya los tengo en memoria, simplemente en la variable suma, pues hago la operación número 1 más número 2. En la variable resta, le digo número 1 menos número 2, le asigno resta, por eso aquí la flechita me está asignando el resultado. Y la multiplicación es número 1 por número 2. Y la multiplicación me queda esa operación, número 1 por número 2. Ahora vamos a validar la división para evitar división por cero. Entonces, cojo aquí, aquí selecciono al lado izquierdo, le digo, sí, entonces, y él automáticamente me arma esto. Entonces le hago la prueba, le digo, si número 2, que es el dividiendo, ¿sí? Divisor, y digo diferente de 0, entonces quiere decir que no va a entrar un número 0. O sea, aquí en el número 2, nunca, si entra un número 0, no va a sacar error. Si no le hago esta validación, me va a sacar error. Si numerador diferente de 0, entonces ahí sí puedo hacer la división. División es igual al número 1 dividido en número 2. Y le imprimo la división. Número 1 entre número 2 es división, que es el resultado de esto. Mire que aquí, esto tan interesante, coloco entre comillas la división de, coma, número 1, que es el que le capturé aquí arriba, coma, entre comillas, número 2, coma, es. Tiene que entre comillas porque son mensajes que el usuario va a ver y aquí está mostrando los datos de las variables
y me dice que división es el resultado. Pero en caso de que llegara a ocurrir, aquí en esta prueba lógica, que número 1, esto se va a ampliar más en la tarea 3, si número 2 llegara a ser 0, te entra por aquí, dice, no se puede realizar la división, el divisor no puede ser 0, ¿sí ven? Tan importante. Y al final le digo, escribir la suma es, y muestra número 1 y número 2, la suma es tanto. La resta, número 1, número 2, y del resultado. Multiplicación, número 1 por número 2, multiplicación. Miren, tan interesante. Muchas cositas se vieron acá. Lo nuevo, la prueba lógica. Muy importante. La prueba lógica, si se cumple esta condición y si no se cumple la condición. Importantísimo. Esto lo vamos a profundizar en otras tareas. Vamos a hacer, yo cogí al hacer 3 ejercicios para terminar el día de hoy. Yo cogí 3 ejercicios de la tarea. Así como dice, al que le tocó y se benefició de ello. Vamos a coger uno de cesantías. Miren lo sencillo ese ejercicio de las cesantías. ¿Ven lo fácil? Digeta la cantidad de días laborables y se lee la cantidad. Relaciona el salario del empleado y se lee el salario. Nada nuevo, todo esto lo vimos. Mire que aquí no están definidas las variables. Deberían definirlas. Sin embargo, PSIN asume las variables, pero sí yo les recomiendo definir las variables aquí arriba, tanto la variable cantidad como la variable salario, como lo vimos en los ejercicios anteriores. Muy bien, pero él lo acepta. Pues no es una buena práctica porque tenemos que acostumbrarnos a definir las variables. Entonces, cálculo las cesantías, ¿cómo se realiza? Mire, hablo 2 paréntesis. Cantidad por el salario, según la fórmula, dividido en 360 y cierro paréntesis. Con eso hice el cálculo de las cesantías. El total para pago por concepto de cesantías corresponde a la variable cálculo de cesantías. Mire, es una formulita como se hace en Excel o en cualquier, sino que aquí ya no se llama la celda tal o columna celda tal, sino la variable. Y ya, mire lo sencillo que es de cesantías. Cálculo de IVA. Para el cálculo de IVA definimos las siguientes variables. Acuérdense que para calcular el IVA necesitamos la cantidad del valor para obtener el valor, digamos, con IVA y sin IVA, según el caso, y en este caso nos está preguntando el valor. Fíjense que se define, aquí sí definimos cantidad de producto, valor del producto, la variable IVA y el valor a pagar de tipo real para que acepte decimales. Escribo, hola, este programa le ayudará a calcular el IVA. Listo, esto es un mensaje para que el usuario sepa. Yo como usuario tengo que saber qué hace el programa. Ustedes, por ejemplo, tienen que mandarme en un mensaje que diga, escriba, este es el ejercicio tal para el cálculo de tal cosa, en la siguiente línea. Y así sucesivamente. Después dice, ingrese la cantidad de producto. Ingrese la cantidad de producto porque me va a pedir ese dato. Después le digo, leer cantidad de producto. Y ya lo leo, cantidad de producto, porque aquí le dice que lo ingrese. Si yo no mando este mensaje, el sistema no va a saber qué me va a pedir. Por eso es tan importante el mensaje de escribir que diga, haga tal cosa, deme tal cosa, ingresa la cantidad de producto. Aquí la leo. Después me dice, ingresa el valor del producto. Y aquí lo leo. Miren, la línea 7, leer el producto. Mire que aquí lo definí, aquí lo usé. Y después le digo, IVA 19, que aquí definí la variable, es igual al valor del producto por el 19, o podría ser por el 0.19, con eso se evita este dividido 100. Cierro paréntesis, dividido 100, y con eso ya tengo el IVA. Y le digo, escriba el IVA, el valor del IVA es IVA 19, que fue este que calculé aquí en la línea 8. Después, ¿qué le digo? Valor a pagar, que está definido aquí arriba, le asigno el valor del producto más el IVA por la cantidad de producto y así obtengo el valor a pagar. Fíjense lo sencillo que fue el programita. Simplemente tener claro las lecturas, los mensajes al escribir, qué se lee, qué se calcula y que va a medida que va calculando, vaya mostrando los resultados, como pasa aquí en estas líneas de la 8, 9, 10 y 11, que me van mostrando los resultados de una vez hechas las operaciones de acuerdo a las lecturas de los datos. Todo el programa funciona así. Obviamente que hay unos, se va haciendo más complejo porque después vienen ciclos repetitivos, prueba lógica, la utilización de listas, funciones, que eso lo vamos a ver en las tareas 4, 3, vamos a ver funciones y un poco cosas muy interesantes. Por eso
les decía que es tan importante esas siguientes webconferencias en esta materia porque nos van a formar muchísimo. Después viene por último el ejercicio de Netflix. Netflix, el ejercicio dice que hay que sumar los días en que yo veo televisión, los viernes, los sábados, los domingos, para saber cuántas horas consumo de ese servicio. Entonces defino varias variables. Defino horas que trabajo o leo, o perdón, veo en televisión los días viernes, los días sábados, los días domingos. Esos son los 3 días que me están pidiendo de tipo entero, porque son horas. Y aquí no estoy diciendo horas y segundos, sino horas. Por eso es tan importante entender el ejercicio. Después define una variable para el total de horas de tipo entero, una variable para sacar el promedio de esas horas, que sea de tipo real, porque ese punto tiene decimales, y ya una vez definidos los elementos o lo que me dan para el ejercicio, como les decía, le digo, ingrese las horas vistas el día viernes. Digo, horas vistas, la leo. Primero le digo que me diga el 7. Después la leo. Le digo, ahora dígame las vistas el día sábado. Entonces aquí queda la variable en la línea 10, horas del día sábado. Después le digo las horas vistas del día domingo en Netflix y la leo en la línea 12. Ya las leí, las del viernes, las del sábado y las del domingo. Ahora, ¿qué voy a decir? Como yo ya definí una variable que se llama total horas, miren aquí en la línea 5, yo le digo, el total horas es igual, aquí le asigna, a las horas del viernes más las horas del sábado más las horas del domingo. Una vez he realizado la operación, me queda el resultado en total horas y mando el mensaje diciendo que el total de horas es igual, los puntos comillas, y imprimo el total de horas. Aquí coloco doble comilla, comilla para que pueda mirar como una forma mejor el total del promedio. Entonces, el promedio de horas aquí es igual. A promedio de horas le asigno el total de horas que calculé aquí arriba, dividido en 3. ¿Por qué en 3? Porque son del viernes, del sábado y del domingo. Y imprimo el promedio de horas vistas por Netflix acá, promedio de horas y listo. Ese era el ejercicio. Fíjense que son ejercicios muy sencillos. Ustedes pueden consultar en redes, en YouTube, ejemplos de, hay muchos ejemplos de Sí. PSI, muchas cosas que les Pero pueden acá mire que aportar. ya no se escucha ese sonido. Pues Por no, favor, no es de los parlantes. por favor, Porque esa apagamos plata que el conoce micrófono, Michelle. por favor. Listo. Eso era más o menos lo que quería comentarles de la tarea. En ese orden de ideas, todo lo que estamos viendo en la sesión de hoy queda grabado. Entonces, los que después vean el video puedan soportarse más el apoyo de los CIPAS que van a tener. No sé si hay alguna pregunta, levantan la mano en orden y les respondo o todo quedó claro. A ver, Luz Madeline, Juan Carlos, John Alexander, Ana Graciela, Albeir. Bueno, Ana Graciela, cuéntame. Griselda. O Griselda, Profe, Ana Griselda, perdón. Sí. tengo una pregunta. Con respecto al trabajo, al primer ejercicio que es de la guía, yo quería preguntarle, habla eso es en grupo, o sea, lo que yo voy a hacer de los conceptos de la variable, de las constantes, de los tipos de datos, ¿tengo que unirme con alguno de los compañeros? Bueno, te respondo. Antes de responderte, ¿tú a qué horas ingresaste a la web? ¿Desde el principio o Sí, ya desde el empezaste? principio, sí. Pero Sí, pero, yo lo expliqué. Dijimos ajá, sí, pero, que era en grupo. Ustedes, en grupo, ustedes cuando entras al foro, ves tu grupo, ¿sí? O en qué grupo estás. Y en ese bueno, grupo ustedes definen un líder que es el que va a coordinar la distribución de lo que tienen que, de acuerdo a la guía. Entonces tú escoges de las variables tales y tú dices, yo voy a trabajar esto. Después haces aportes sobre eso y después consolidan esa información y la llevan a una presentación. Eso es lo que tienen que hacer básicamente. Es ok. consolidar lo que cada uno aporte. Debe haber un líder que es el que consolida. Después en la entorno de evaluación, cuando generen el link en el trabajo, junto con los diagramas de la tarea 2, pones ese link del trabajo grupal y esa es la nota. ¿Quedó claro, Ana Grisel? Profe, y la diapositiva que tenemos que hacer, o sea, por lo menos yo,
A mí me toca dar todos los 5 conceptos, variable, constante, tipo de No, no, datos, por eso te digo, te nada más el que distribuye escoja. el que tú escojas. Y uno de ustedes se ponen de acuerdo, consolida a todos y hace una sola presentación. Ok. En el foro sí tú colocas tus aportes de las tuyas que tú definiste, que escogiste, conciliando. Yo he visto que ya algunos se han puesto a hacer un grupito de WhatsApp o por el Teams, se están escribiendo y definen quiénes No. y la distribución. Profe, es que yo he entrado al foro y no me, o sea, yo no he visto, o sea, dónde están los grupos, o sea, dónde Pues encuentro no, los grupos. no, hasta que no empiecen tus compañeros a escribir ahí van apareciendo. Pero si estás tú sola, pues lo haces tú sola porque los otros no participaron y te toca hacer toda la tarea a ti solita. Porque tú no puedes Porque, esperarte ajá, a que todos lo hagan. Entonces sí, hay que tener porque esa. yo no he visto ninguno y solamente estoy yo, o sea, No te participé preocupes. yo y, No te, tú sigues ok. participando. Hay 20 y pico de días. Tú tienes que calcular un tiempo faltando 8 días, 10 días. Si no participan, la haces tú. A medida que va pasando el tiempo, van empezando a aparecer sus compañeros en el foro. Y los que están escuchando esta grabación, es importante eso, que desde ya empiecen a decir, hola, soy Pedro, soy Juan, yo escojo tal tema de la tarea. Esto es importante. ¿Quedó claro, Ana Lisset? Ok, listo, listo. Muy bien, Muchísimas gracias. seguimos con mucho gusto. Albeiro y después los Madeline. Albeiro. Profe, buenos días. Albeiro Mercado fue el que levantó la mano. Creo, Albeiro Josué no, sino creo. Albeiro Buenos días, Mercado. profe. Buenos días, dígame. No, solamente hacer un aporte a la presentación de la diapositiva. Cuando se Señor. habló de compiladores, también se debe hablar de intérpretes, ya que vamos a pasar a Python y Python es un lenguaje de alto nivel, pero interpretado. Sí, señor. Muchas gracias por su aporte. Muy amable, Albeiro. Y otro aporte, profe, cuando se baje el software a PC, los que tenemos Windows 10 o Windows 11, debemos instalarlo con compatibilidad para Windows 8, porque de lo contrario no se va a instalar. Pues yo tengo Windows 11 y utilicé el Python para Windows y no he tenido ningún inconveniente. Pues No, depende, ¿no? No. el PC, el PC. Por eso, el PSI yo lo he instalado y no. Pues miren ahí, pero bueno su aporte, ¿no? Sin embargo, a mí no me va a Ok. molestar. Muchas gracias, Albeiro. Otra cosa, profe, dicen de que, bueno, escuché a la compañera de que en el foro no encontró aportes y aquí yo revisando el foro está mi aporte y el aporte de Luz Madeline Fajardo Patiño. Es que cada cual tiene su grupo, ¿no? No sé qué grupo tiene Albeiro, no sé qué grupo tiene Griselda, entonces ya Ah, cada cual. Porque ya, son ya. grupos diferentes. O sea, cuando usted entre al foro, usted solamente va a obtener a observación de los que le aporten a su grupo. No quiere decir que todos ven todos, no, no, no. Cada uno de Ok, ustedes, de pronto aquí por casualidad, sin saber, pueden estar en los mismos grupos, pero ¿cómo se sabe? Hasta cuando empiecen a aportar cada uno en el foro de la tarea, ¿correcto? ok, profe, muchas gracias, muy Con amable. mucho gusto. Albeiro Mercado levantó la mano. Fui yo, profe. Ah, sí, ah, listo. Es que está, lo veo dos veces. Ok, Luz ya la. Madeline, Profe, ahí para aclarar, los espera un momentico. compañeros que no encuentran grupos, ¿Está hablando Luz Madeline? ¿Sí? Luz Madeline. Ahora sí, profesor, soy Liz, Sí, no dime, Luz. dime. Sí, señora, cuéntame. Liz. No, solo quería saber si en el programa PC se puede descargar el archivo, como usted dice que hay que enviarlo así comprimido, o solo se toma un pantallazo. Si se descarga el archivo o se toma un pantallazo. ¿De qué me estás diciendo? Ya el De la programa como. tarea. Por Sí, o eso, sea, no. se hace el No, no. ejercicio y se toma el pantallazo del Pero ejercicio. se toma el pantallazo del diagrama de flujo que se genera PSI como lo expliqué. Pero y te muestro, Sí, segundito. pero yo lo que quería saber es si ya, digamos, digamos, pues el código, lo que uno hace, se descarga directo desde ahí o también es solo un No, el pantallazo. código, ven y te muestro. Perdón, te lo Bueno, comparto aquí de nuevo. Ya ves mi pantalla, mire, cuando uno crea en PSI, si estás viendo mi pantalla, uno sí, crea los señor. programas y uno crea una carpeta. Yo creé una carpeta que se llama programas o presentar. Todos estos programitas que tú ves ahí que terminan .psc, todos estos programitas con extensión PSC, cada uno de ellos, mira aquí está el que expliqué, el de Netflix, el del promedio, el de la suma, cada uno selecciona las de cesantías. El que tú hayas seleccionado
Esos programitas son los que tú comprimes, los 4 programitas, los que hayas seleccionado para el desarrollo de la tarea y los comprime. O sea, aquí te muestro, mire, en el anexo de la guía, mire, aquí tú seleccionas a qué grupo seleccionaste, o sea, tú qué grupo depende del grupo que hayan seleccionado. Yo seleccioné el de calcular. Acuérdense que esta parte es individual, ¿no? Yo seleccioné el grupo 2, entonces tengo que hacer estos 4. O alguien seleccionó el grupo 4, entonces le tiene que hacer estos 4. Por ejemplo, construir un algoritmo que permite calcular el área de un triángulo. Y así sucede. O alguien seleccionó el grupo 5. Tú no puedes seleccionar uno diferente. Entonces, cada uno de estos programitas, cada uno de estos, son los que tú vas a comprimir y creaste una carpeta donde están los 4 programitas, como figura acá, que son 4. Por cada grupo son 4 programitas, tienes que hacer 4 del grupo seleccionado. ¿Quedó claro cómo se hace el tema? Sí, señor, o sea que debo enviar entonces el archivo de cada uno de los ejercicios y también la parte del diagrama de flujo aparte. El diagrama de flujo lo pegas en el documento y el link de la trabajo grupal de la presentación en Genial y eso con la portada, de acuerdo a las normas APA, a ese documento con los diagramas de flujo del grupo seleccionado de cada uno de esos ejercicios, como les mostré en la herramienta, hacer el diagrama, y con el comprimido de los PSC, que son los programitas del algoritmo. ¿Quedó claro? Sí, muchísimas gracias, profesor. Listo. Ana Giselle levantó la mano. Profe, o sea que de una yo puedo escoger enseguida los grupos y colocarlo en el foro. El que yo, No, tú no, los grupos de ejercicios, eso tú lo haces. Ah, sí, tú tienes que escribir qué grupo seleccionado de una. Porque aquí, por ejemplo, los que están en sala tienen una ventaja, que ya les hice 3 ejercicios. Si están, dicen, yo ya el profe me hizo una, ya me regaló parte de un ejercicio. Entonces van y buscan, uy, aquí está uno de los del profe, aprovechen los que están en sala, los que están virtuales ya, y los que están aquí en sala en este momento, ya seleccionaron el grupo porque yo ya les hice 3 ejercicios por estar aquí en sala. Los demás tienen que ajustarse, tienen que escribir ya mismo en el foro qué grupo de ejercicios seleccionar. Ya de ok, una. Aprovechen que están aquí en sala en este momento. ok, muchas Aquí gracias. como 8 o 9 personas. Aprovechen ya que están ahí. Porque sus compañeros que no están en sala hasta que no vean la web conferencia en el video, no pueden saber. A ellos sí les toca los que les toque porque ustedes ya seleccionaron parte de los que yo les hice. Yo hice 3 ejercicios. Obviamente que no pueden seleccionar sin un grupo, no pueden seleccionar de un grupo diferente, no. Si seleccionó el grupo 3, es el grupo 3. Tienen que seleccionar de los 3 que yo hice, uno de esos que les sirva. ¿Quedó claro? ¿Para todos? Ok, listo, profe, gracias. Ahora sí, Ana Giselle Giselle. Cordero, dime. Profe, aclarándole a los compañeros que de pronto tienen inconveniente para conseguir sus compañeros de grupo, en la parte izquierda del entorno hay un ítem que se llama participantes. Cuando le Sí, den señor. clic ahí se va a desplegar los 5 compañeros Los o los 5 6, que compañeros. es el Exacto. máximo de compañeros que hay por grupos. Van a darse cuenta quiénes son sus compañeros, les dan clic y les permite enviarle a través de mensaje desde el mismo entorno para que se puedan comunicar, enviarte los números de WhatsApp o de Teams y pueden ahí Perfecto. tener interacción. Muy bueno tu aporte, Nico. Perfecto. O sea que aquí hay unas chicas muy pilas. Muy bien, te agradezco ese aporte. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Para los que vean la web conferencia, véanla desde el principio, no van a cortar porque hay muchas cosas importantes que dije al principio, no solamente esta web, sino lo que viene en el futuro. Recuerden que la siguiente web conferencia voy a dar un componente de IA que es importante, de pronto algunos ya la han manejado, muy sencilla pero muy útil para que puedan aprender mucho más y puedan ser más eficientes en el desarrollo de software. Entonces, no siendo más, perdón, voy a descargar aquí la asistencia, permítame un segundito. Voy a descargar aquí la asistencia de participantes. Segundo. Listo, ya quedó descargada. Voy a detener la grabación. Yo creo que más tardecito ya pueden ver el link.